Bueno, entonces, pasando en limpio, ¿qué nos tiene que quedar? Nosotros vamos a usar una aproximación, digamos una modificación de esta teoría para que sea un poquito más simple de entender, en la cual vamos a tomar como que los ácidos son sustancias que en solución ceden protones. O sea, cualquier sustancia que cuando se encuentre en solución genere esta especie, la especie protón. Entonces, si una sustancia, cuando está en solución acuosa, genera esta especie, o sea que cede protones, esa sustancia es un ácido. Y una base, bueno, una base lo vamos a tomar como que es una sustancia que en solución acepta protones o libera oxidrilos. Y esto, como les dije, no es de la teoría de Brownstein y Lowry, pero es una aclaración para que nos sea más simple a nosotros entender. En realidad, tenemos que, digamos, profundizar en otro concepto que es digamos, los pares conjugados ácido-base, que también vi que en algunos grupos hablaron de eso. Por ahora no nos vamos a meter porque me parece que no van a ser muchos conceptos juntos. Primero ver si entienden esto, si va bien esto, y después vamos a ir profundizando. Pero en principio vamos a tener que usar esta adaptación para ir viendo cómo lo vamos llevando, ¿sí? Entonces, una base va a ser una sustancia que en solución acepta protones o libera oxidrilos para nosotros en este momento. Por ejemplo, una sustancia B que al estar en solución acuosa, o sea, al estar en contacto con agua, va a aceptar un protón y cuando acepta ese protón, fíjense que también genera el grupo oxidrilo o hidroxilo. Cualquiera de los dos nombres yo los voy a tomar como válidos. O puede ser una sustancia que en su estructura tenga el grupo oxidrilo y que cuando se disocie, cuando se separe, libere este grupo también. ¿Sí? Como le dije, más adelante vamos a meternos en lo que serían pares ácido-base para olvidarnos por ahí un poquito de esta aclaración. Pero en principio lo vamos a tomar así. Vamos a borrar. Bien. Vamos a entender entonces qué es una neutralización. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva decía que los ácidos neutralizaban bases y las bases neutralizan ácidos? ¿Por qué se da esto? Justamente porque tienen propiedades opuestas y cuando se mezclan, esas propiedades se van a minimizar o se van a neutralizar directamente. ¿Sí? O sea, neutralizar sería que no sea ni ácido ni básico, queda neutro en el medio. Ahora lo vamos a ir profundizando. Por ejemplo, acá tenemos un ácido, el ácido clorhídrico, y el hidróxido de sodio, que es una base. ¿Sí? El hidróxido de sodio se divide, se disocia, digamos, y libera el grupo oxidrilo, y el ácido clorhídrico se disocia y libera un protón. Ahora, ¿por qué se neutralizan? Justamente fíjense que un grupo oxidrilo o hidroxilo más un protón forma agua. ¿No? No sé si queda claro, pero tengo oxígeno, hidrógeno, más otro hidrógeno, voy a formar H2O. Y H2O, el agua, es neutra. Por eso es que ya no tenemos presente, digamos, en solución, ni los oxidrilos, ni los protones, sino que se nos formó agua. Entonces, este ácido y esta base se neutralizaron. Ya no van a tener más las propiedades de ácido, ni las propiedades de base. Bien. Ahora, puede ser que no se lleguen a neutralizar por completo, por eso yo acá puse minimizan. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga, a ver, un montón de esto y un poquito de esto, y está bien. Una parte se va a consumir y se va a formar el agua, pero como hay mucho más de esto, no va a llegar a neutralizarse, o sea, no va a llegar a el estado de neutralidad, sino que va a ser un poco menos básica. ¿Sí? Bien.
Si voy muy rápido, si los confundo, ustedes me lo tienen que comentar, obviamente los comentarios de los videos, así yo voy explicando de vuelta, ¿sí? La otra vez fue un tema muy simple y algo que ya más o menos veníamos trabajando, ahora ya es un tema un poquito más complejo, por eso les pido que si no me entienden, que me vayan preguntando, pueden ir haciendo las preguntas en el video indicado o en general, no hay problema, pero vayan preguntándome, porque yo acá explico frente a la computadora, trato de hacerlo lo mejor posible, pero no sé si ustedes me están entendiendo o no. En el aula me pegan un grito, me dicen, profe, no entendí, y lo vuelvo a explicar de otra manera hasta que más o menos lo vamos interiorizando, pero acá es más complicado, así que si ustedes no me comentan, es como que bueno, lo doy como bueno, se entendió, digamos. Bien, neutralización entonces, pasamos a pH, estamos siendo un poquito bastante rápido, pero vamos a ver. Bien, antes de introducirnos directamente en el concepto de pH, tenemos que entender un par de cosas. ¿Recuerdan la otra vez que yo les había dicho que cuando algo estaba entre corchetes, quería decir la concentración molar de eso que estaba entre corchetes? O sea que esto lo podríamos leer como la concentración molar de protones y la concentración molar de oxidrilos son inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo es inversamente proporcional, cuando una cosa aumenta en una cierta proporción, la otra va a disminuir en la misma proporción. O sea que si la concentración de protones se duplica, la concentración de oxidrilos se va a dividir a la mitad. Si la concentración de protones se divide a la cuarta parte, la concentración de oxidrilos va a aumentar 4 veces, ¿sí? Eso quiere decir que serán inversamente proporcionales. Y fíjense, lo vamos a analizar desde algo que es muy importante para pH, que es la autoionización del agua, ¿sí? El agua se separa en los iones que la conforman. Un protón y en un grupo oxidrilo o hidroxilo. Al separarse, obviamente está generando por este lado protón, por este lado un oxidrilo, como les acabo de decir. Esto lo hace en una cantidad muy pequeña, ¿sí? Pero fíjense que por cada molécula de agua siempre se va a estar generando un protón y un oxidrilo. Siempre por cada una se va a estar generando un protón y un oxidrilo. Entonces siempre la concentración de protones y la concentración de oxidrilos van a ser iguales. En el agua pura. En el agua pura va a suceder en muy pequeña cantidad, pero va a suceder que algunas moléculas se van a disociar en un protón y un oxidrilo. Como por cada molécula se va a formar un protón y un oxidrilo, siempre vamos a tener una igualdad en la concentración de protones y en la concentración de oxidrilos. Esa concentración en el agua pura es 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea, a la menos 7 me está diciendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 molar. Esa sería la concentración que tenemos de protones y de oxidrilos en el agua pura. Recontra baja, muy baja, ¿sí? Por ahora no nos va a interesar, obviamente, para hacer cálculos. Si uno quiere calcular más específicamente algunas cosas, sí tengo que tener en cuenta la autoionización del agua, pero nosotros solamente lo vamos a tomar y lo vamos a analizar para entender lo que es la neutralidad. La neutralidad, algo que es neutro, es algo que tiene la misma concentración de protones que de oxidrilos, como el agua pura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como habíamos dicho que eran inversamente proporcionales, si empieza a aumentar la cantidad de protones, va a bajar la cantidad de oxidrilos, ¿sí? ¿Y qué cosa hace que aumente la cantidad de protones? Bueno, que yo al agua pura le agregue una sustancia
que tenga un comportamiento